¿Qué tal? Por acá sin mentiras, de nuevo con todos ustedes. Quiero ser muy concreto, voy a utilizar 2 minutos, poco más, un poco menos. Y luego te voy a presentar este video del presidente de la Asamblea Nacional. Yo te voy a explicar este movimiento que acaba de hacer el gobierno venezolano. Porque el movimiento es el siguiente. Acaban de incorporar a Alex Saab, preso en Cabo Verde, a las negociaciones en México. Va a conformar de manera plena una mesa social de diálogo con la oposición extremista. No es que lo van a dejar libre y se va a venir a México, no, lo va a hacer de manera telemática. Yo te venía diciendo en anteriores videos que los gringos venían ejecutando una movida, y esa movida venía claramente identificada con todas estas maniobras con el gobierno de Colombia, con su canciller. Venía identificada con la congelación de haber tenido a tiro al Pollo Carvajal y utilizarlo como pieza ahorita para torpedear las negociaciones. Te venía diciendo que los gringos mandaron a un grupo de parlamentarios, de jefes de la Comisión de Política Exterior, conjuntamente con parlamentarios, jefes de las comisiones de política exterior de Europa, a lanzar un comunicado nocivo, extemporáneo, amenazante a las negociaciones en México. El gobierno venezolano lo dijo hace una semana o 2 semanas atrás, que se estaba fraguando movimientos peligrosos para torpedear, para bombardear las negociaciones en México. Recuerda algo muy importante. Los gringos por un lado te dicen que están negociando y por el otro lado te están mandando señales claras para torpedear la negociación con las amenazas constantes. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Venezuela? Bueno, ¿tú quieres negociar de verdad? Déjate de estar tratando de extraditarme a un diplomático. Tú no eres la policía del mundo para que me estés extraditando a un diplomático. Todos sabemos aquí en Venezuela que ese caso de Alex Saab es un caso político, es una bandera política de la extrema derecha para utilizarlo, que sabe mucho, que sabe no sé qué, que sabe esto, que va a tumbar al gobierno de Maduro, como el Pollo Carvajal, como muchos otros, Luisa Ortega Díaz, que han utilizado los gringos para tratar de derrocar al gobierno. Entonces, en una jugada inteligente, en una jugada que yo catalogo de maestra del gobierno venezolano, le está diciendo claramente ahora al gobierno gringo, canadiense y a la extremista del grupo de Guaidó: ¿tú quieres negociar verdaderamente? Bueno, dame señales de que vas a negociar dejándome tranquilo a este señor que es diplomático acreditado de Venezuela y tú no tienes ningún tipo de razón para traértelo o para llevártelo para allá, para el país del norte. La razón tuya es porque ese señor fue a buscar comida y alimentación, a triangular en los momentos más difíciles de Venezuela. Luego, que sea un corrupto, que sea un testaferro, que sea, bueno, habrá que demostrarlo aquí en los tribunales venezolanos, no en los tribunales gringos. Vamos a dejar a Jorge Rodríguez para que él explique esta jugada del gobierno venezolano y vamos a ver ahora qué van a hacer los gringos y la extrema derecha de Guaidó, que lo que quieren es golpe, que no quieren elecciones, que lo que quieren es arrodillar al pueblo de Venezuela para que se muera de hambre. Vamos a escuchar a Rodríguez. Adelante. La oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos. Quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela, firmado en México el pasado día lunes. Alex Saab
tiene más de 400 días secuestrado en una cárcel en el extranjero, violándose toda la normativa internacional, el Acuerdo de Ginebra, los derechos humanos, los derechos al debido proceso, y ese inmisericordia castigo al que ha sido sometido fue perpetrado precisamente por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en este momento en la mesa de negociación en la capital de México. Se encontraba funciones para medicamentos, alimentos para el pueblo de Venezuela en medio del más feroz bloqueo que haya conocido la historia de nuestro país. Bueno, allí tienen. Déjame tu punto de vista, tus reacciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.